Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es un estudio bíblico, el libro de los Hechos, verso por verso. Estamos en el capítulo 23, nos quedamos en el versículo 12, la semana pasada, donde dice complot contra Pablo. Quédese hasta el final para que usted pueda aprender de la palabra del Señor y de lo que estamos estudiando será de edificación para su vida. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Estamos hablando desde la semana pasada cómo Pablo sube a Jerusalén para, aleluya, ir allí. Entonces, dirigido por el Espíritu Santo, le deja a Dios saber que allí él iba a ser apresado. Aleluya, en el versículo 11 el mismo Señor se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A él lo querían matar los judíos mientras él daba su testimonio. Querían allí apresarlo y matarlo porque ellos entendían que él era una amenaza para el pueblo de Israel, hablando de una nueva religión, de un nuevo rey llamado Jesucristo. Entonces hubieron unos hombres aquí que se conjuraron, hicieron un voto diciendo que no iban a comer nada hasta que le dieran muerte a Pablo. Mira cómo Satanás, el enemigo, quería destruir este hombre porque era una amenaza para el reino de las tinieblas. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás y él instituyó hombres como Pablo para predicar el evangelio, para llevar su palabra y así ganar a los gentiles y traerlos al reino de los cielos. Versículo 13 dice: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Oiga bien. O sea que hasta que Pablo no estuviera muerto, ellos no podían comer según lo que ellos habían juramentado. Y si ellos no comían, iba a llegar un tiempo, si verdaderamente cumplían con eso, que iban a morir. Mire qué tan odio tenían estas personas, qué tanto el enemigo puede hacer una persona, hacerle la guerra a usted. Y hoy en día nosotros tenemos personas que incluso yo le he dicho: Señor, pero haz algo con estos brujos, estos satanistas que son tan obstinados. Ellos quieren destruirte a como de lugar. Ellos quieren, porque nosotros cuando salimos allá afuera le estamos arrebatando las armas al enemigo. Le estamos quitando territorio. Personas que él puede usar a su antojo. Entonces, él tiene, aleluya, guerra con aquellos que ganan almas como Pablo, que establecía iglesia, que predicaba la palabra. Era un problema para su reino. Ahora pues, vosotros con el concilio, se habían juramentado hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Fíjense cómo los hombres planean y hacen cosas para darle muerte al hombre. Mas usted va a ver aquí cómo Dios entonces interviene. Recuérdese este número: ellos eran 40 hombres que estaban planeando matar a Pablo, mas sin embargo Dios hace un milagro y lo protege y lo guarda de una manera sobrenatural, donde crea un ejército que los rodee y lo proteja. Mas el hijo de la hermana de Pablo, y aquí vemos cómo Pablo tenía familias. Una hermana no se refiere a una hermana como nosotros nos llamamos hermanos, sino una hermana de sangre, un familiar. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada,
fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. Pablo, oiga bien, hay muchos cristianos que comen de una forma desordenada. O hay ciertos cristianos que yo he escuchado que dicen: yo no voy al hospital porque Dios me protege, porque Dios guarda mi salud. Pero cuando comen con un montón de grasa, se tiran 3 litros de soda y están afectando su salud, y eso es una fe ignorante. Tú no puedes tentar a Dios. Pablo aquí no se queda: Dios me va a proteger. Pablo abre la boca y dice: ve y avísale al tribuno que me quieren matar para que no me hagan daño. Él no dice: no, porque el Señor me dijo que yo voy a llegar a Roma y nada me puede pasar. Sí, Dios te lo dijo, pero tú tienes también que hacer tu parte. Tú no puedes simplemente decir: Dios me va a proteger, manejar sin el cinturón, Dios me va a proteger. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Pablo aquí abre la boca y dice: ¿quieren matarme? Pues entonces, habla, ve. Dios permitió que esto se supiera, pues por lo tanto ve y da aviso de que me quieren matar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que va a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Y fíjese que estos son hombres judíos, en cual en la ley dice no puede hablar mentira. Ellos están quebrantando la ley. Ellos que tienen su supuesto gran celo por Dios y que son justos y que obedecen la ley, ahora están confabulando para matar al hombre a base de engaño. Entonces ellos están tan ciegos por Satanás que no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se sorprenda si usted se encuentra con la misma situación, sea en su familia, sea en su trabajo, sean con amistades, personas que de un momento a otro Satanás lo toma y quieren destruirte porque no les conviene lo que tú estás haciendo para Dios. Versículo 21. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. La mano de Dios está aquí en todo esto. Esto a mí me da fe. Y a usted le debería dar fe. Si Dios te dijo que vas a llegar a un lugar, no importa quién se levante, Dios va a levantar un tribuno, Dios va a levantar un joven, Dios va a levantar a alguien que va a dar aviso por ti, va a meter la mano por ti para salvarte. Así como lo hizo con Pablo. Pablo por eso escribe: todo obra para bien para los que son llamados, aquellos que Dios ha escogido. Todo obra para bien, sea bueno o sea malo. Queriendo decir que si Dios me llamó, Dios me escogió, yo estoy en sus planes, nadie me puede quitar la vida. Nadie puede hacerme daño a menos que Dios lo permita. Dios está en control de todas las cosas. Aquí no estamos viendo un ángel interviniendo. Aquí no estamos viendo una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Todo es detrás de la cortina. El hombre está operando, pero el que está impulsando todo es Dios. A los 40 hombres, ¿quién no está moviendo? Satanás. Por eso tenemos que entender que esto es una guerra espiritual, primeramente, y se desarrolla en el mundo físico. Por eso hay muchas personas que no entienden y no pueden tener victoria en la iglesia, en la vida cristiana, porque tienen que entender que sí, nosotros interactuamos con los hombres, pero hay una fuerza sobrenatural invisible
que nos impulsa, como está sucediendo aquí. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Oiga el ejército que él encomienda para guardar un solo hombre en contra de 40. Donde aquí se cumple la palabra del Señor. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Allí se manifestó físicamente lo que espiritualmente Pablo tenía detrás de él. Un ejército de ángeles que lo cuidaba y lo guardaba. Físicamente se manifestó. Este hombre que tiene a Pablo en custodia no tiene que hacer nada de eso. Él hubiera sido más fácil decir, ya, vamos a entregar a este hombre a los judíos y que se encarguen de él. Mas sin embargo, la mano de Dios está aquí. Esto es lo que usted tiene que ver cuando lee las Escrituras. Lo que Dios hace a través del hombre. Y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio, Licia, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiéndolo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esa fue la carta que le envió. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengas tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Dios es tan sabio, tan inteligente, que Él no escogió simplemente un judío cualquiera. Él escogió un judío que también tuviera una ciudadanía romana. Fíjate cómo el ser ciudadano Pablo le beneficia ante los que son gobernadores de Roma. El que es enviado para ser el maestro de los gentiles tiene doble ciudadanía. Le puede predicar a los judíos y tiene derecho y autoridad para moverse en el reino de los gentiles. Y aquí vemos cómo es beneficiado una y otra vez por ser ciudadano romano. O sea que no es al azar donde usted nació, quién usted es. Hay gente que se queja: ay, porque yo nací morenito, ay, porque yo nací en este país, ay, porque yo nací pobre. Dios sabe por qué. Dios te puso en el lugar correcto. Dios tiene un plan. Hay cosas que se ven como que no son de beneficio, pero Dios tiene un plan perfecto. Aún en la vida de Pablo, esto se muestra. Vamos a leer del 24 al 25 porque esta era la continuación de donde nos habíamos quedado la semana pasada. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías
con algunos de los ancianos. Ya para este tiempo era Ananías. Acuérdense que en el tiempo de Jesús era Caifás. Y estaba luego Ananías para ser el sucesor. Y aquí vemos cómo Ananías entonces es el sumo sacerdote. Con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Miren, estos hombres están persiguiendo a Pablo a como dé lugar, porque según ellos él es una amenaza. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Mire que él no le habla con arrogancia, sino que se le está yendo por abajo. Este es el sumo sacerdote, es un líder en su iglesia. Mas sin embargo, él respeta el liderazgo de Félix y le habla: excelentísimo, sabemos que tú gobiernas bien. Lo está halagando para ganar su favor. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Una plaga. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo. Pablo lo que hacía era hacerle bien a los hombres. Pablo, por el poder del Espíritu Santo, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, gente que estaba loca lo libertaba, gente que estaba enfermo lo sanaba, predicaba a Cristo. Y aquí le están llamando una plaga. ¿Cómo es eso posible? Porque el mundo anda así. ¿Cómo es posible que el mundo ande así? Porque Satanás está gobernando la gente que está fuera de Cristo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Él es una plaga según este hombre. Y dice: y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, uno que está causando división. Está causando que los judíos se vuelvan de las tradiciones y las leyes que, según ellos entienden, Moisés le estableció. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Una secta le llama a él a lo que es el camino de Dios. Los nazarenos, que así también se le llamaban, ¿verdad?, a los que seguían a Cristo, porque Jesús era Jesús de Nazaret. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. En ningún momento Pablo profanó el templo, porque según ellos él introdujo gentiles en el templo, cosa que según la ley no era posible, no se debía hacer. Y aquí vemos cómo lo mismo que hicieron con Jesús lo están haciendo con él. A Jesús lo persiguieron a tal punto que quisieron matarlo. Y Jesús llegó a la muerte porque era eso en su destino, el cual él vino a la tierra. A Pablo estas acusaciones en ese momento no pudieron hacerle daño, porque la mano de Dios estaba con él y todavía su tiempo no había llegado. Pero aquí están las acusaciones con mentiras. Con mentiras. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a tener en nuestra vida. Pablo vivió una vida justa, recta, sin hacer lo malo, mas sin embargo se encontró siendo acusado con mentiras. Cuando Satanás no encuentra una brecha por donde entrar a tu vida y tú le cierras toda puerta, él no quiere decir que no te va a perseguir. Te va a perseguir, pero con mentiras. Porque eso es lo que él es, un mentiroso. Aleluya. ¿En qué versículo no me quedé? 7. Pero interviniendo el tribuno, Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos,
mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Aquí está la defensa entonces de Pablo. Y fíjense cómo desde el principio de los tiempos habían tribunales para juzgar. ¿Sabían que la iglesia tiene el poder de juzgar a sus feligreses? ¿Sabía usted que la iglesia está constituida de tal forma que si alguien dentro de la iglesia hace una transgresión, nosotros podemos juzgarlos? Eso fue algo que Dios le dio al pueblo judío como ley, de que sus ancianos, el Sanedrín, como hicieron con Jesús, antes de condenar a una persona, tenían que haber testigos a los cuales pudieran decirse, ok, tú hiciste esto o aquello. Vamos a decir que haya un caso entre nosotros o en otra iglesia, que haya un caso de fornicación, y hay un esposo que acusa a su esposa de decir, tú me engañaste, y la esposa dice, no, es mentira. La iglesia tiene poder para decir y buscar la forma de juzgar y decir, ok, ¿dónde están los testigos? Vamos a buscar la prueba. ¿Qué está pasando? Incluso Pablo le dice eso a los corintios. ¿Cómo es que ustedes se van a juicio ante los magistrados terrenales y seculares? Y es que no hay entre vosotros quien pueda juzgar, no hay alguien sabio entre ustedes. La gente anda por ahí hablando la Biblia fuera de contexto, diciendo, oh, nosotros no estamos para juzgar. Cuando Jesús dijo no juzguéis, sino condenéis, no lo dijo en ese contexto. Sino que nosotros no debemos juzgar o condenar injustamente. No debemos juzgar antes de tiempo, sino que la iglesia tiene poder para juzgar. Porque tenemos la palabra de Dios y de acuerdo a ella debemos hacerlo. Entonces Pablo aquí se defiende. Y eso lo tiene todo el mundo, el derecho de que si te acusan de algún mal, si hay una calumnia en contra de ti, y eso le sirva a usted para cuando alguien hable de, por ejemplo, vamos a decir, de su pastor, o hable de un hermano de la iglesia, mira, fulano hizo esto, aquello. Usted pueda decirle, mira, si tú quieres que hablemos de este tema en contra de fulano, vamos a hablarlo delante de él. Y vamos a hablarlo con testigos. Tú tienes prueba de lo que tú estás diciendo. Porque a veces hay que cortarle la cabeza a la serpiente de mucha gente chismosa que se mete en la iglesia. O fuera de la iglesia que quieren venir a chismearte en contra de un hermano. Incluso la misma ley dice eso, no andarás chismeando entre tu pueblo. Pablo, versículo 10, para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Aquí él hace su defensa y dice, mira, todo lo que ellos están diciendo, ellos no lo pueden probar. A mí no me encontraron de que discutiendo, amotinando a la gente, ni nada de eso. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí lo que hay es un problema de interpretación, cosa que hasta el día de hoy, por eso existen diferentes denominaciones entre la iglesia. Ellos, los judíos, le llaman herejía lo que Pablo predica. Le dicen, tú estás incorrecto, tú no estás bien, tú estás interpretando las escrituras mal. Pero Pablo tiene una interpretación divina del Cristo que se le apareció. El mismo Jesús le reveló a Pablo el Evangelio.
Pablo nunca anduvo con Jesús, sin embargo, el escrito de él me deja saber que él estaba más cerca de Cristo que los mismos 12 apóstoles. Tenía más pasión por las cosas de Dios. Eso yo opinando, ¿verdad? Porque no estuvimos con ninguno de ellos para saber, pero por sus escritos vemos cómo Pablo tenía una mayor revelación y entendimiento de las cosas del reino. Y él dice que creía lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay mucha gente que cree que solamente los que van al cielo van a resucitar. También los muertos que están en el infierno ahora mismo van a resucitar. Dios le va a dar un cuerpo, el cual ellos van a regresar a la vida, van a ser juzgados e inmediatamente lanzados al lago de fuego. Por ahí hay muchas herejías donde he escuchado, especialmente ese programa donde yo estuve, donde hay mucha gente que van y dicen que no hay infierno. Los mismos judíos entienden que ellos ninguno van a ir al infierno. Jesús habló mucho del infierno. Y si no hay infierno, entonces bebamos y comamos porque mañana moriremos. Si no hay salvación y resurrección de los muertos, ¿para qué entonces estamos guardándonos del pecado? ¿Para qué tenemos tanta lucha y tanta guerra contra Satanás? No tiene sentido. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oiga, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos guardamos para Dios? Pablo aquí lo dice. ¿Por qué yo quiero tener una conciencia de que nadie pueda señalarme de pecado? ¿Por qué yo ando correctamente conforme a las Escrituras? Porque yo sé que un día vamos a resucitar y va a haber un día de un juicio donde yo voy a tener que darle cuenta a Dios de lo que he hecho bueno y he hecho malo. Por esto guardo una buena conciencia, porque un día va a haber una resurrección. Hay un cielo y hay un infierno. A mucha gente no le gusta que se le mencione el infierno, pero a ese lugar van a ir todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y obedecen su palabra. Porque no es simplemente decir, yo soy cristiano. No, tienes que ser probado y vivir la vida cristiana como Cristo. Si a Cristo lo persiguieron, a ti te van a perseguir. Si Cristo tuvo victoria, mientras te mantengas en Él, como predicamos la semana pasada, vas a dar fruto y vas a tener victoria. Verso 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Él está dejando saber a Félix que estas acusaciones que ellos le hacen no son válidas, sino que por envidia, igual que a Jesús, porque veían cómo su religión estaba perdiendo fuerza, pero la cristiandad estaba incrementando, porque estaba siendo respaldada por Dios. Y ellos, buscando calumnias de esta forma, quieren sacar del medio a Pablo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, así se le llamaba
a lo que es la religión cristiana, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y cuando al centurión mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjense, 2 años en esta situación, Pablo preso. Y mira cómo este hombre, teniendo poder para soltarlo, no lo soltaba porque quería que Pablo le diera dinero. Pablo hubiera podido decir: oiga, reúname una ofrenda. Reúname una ofrenda de que le vamos a pagar esto. Pero eso era algo injusto, esto es soborno. Pablo era tan íntegro que ni siquiera de esa forma apeló por su voluntad, por su libertad. Era un hombre de integridad. 2 años lo traía: llámame a Pablo que venga. Y desde este lugar, así, estando Pablo preso, a pesar de que estaba preso, el evangelio seguía corriendo. Y por eso él habla muchas veces en las cartas cómo Timoteo venía, cómo personas lo dejaron por ver a preso a Pablo. Y muchas veces podrían decir, tal vez, este hombre seguro está en pecado que está preso. Y lo hubieran podido dejar. Pero vemos aquí cómo Pablo prefirió permanecer en la cárcel hasta que hubiera un juicio justo. Y hubo un cambio de gobernador, mas sin embargo él permaneció íntegro hasta el fin. Y más adelante vamos a ver lo que sucede en el capítulo 25. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ya avanzamos del 24 y va a continuar aún con su defensa hasta llegar a Roma. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que le haya sido de edificación. Será hasta la próxima.